Ley de conservación de la cantidad de movimiento. Problemas de aplicación. En los siguientes ejemplos vamos a considerar sentido positivo de la velocidad cuando los cuerpos se desplacen hacia la derecha en el plano del tablero. Y en sentido contrario, es decir, si los cuerpos se desplazan hacia la izquierda en el plano del tablero, vamos a decir que la velocidad es negativa. Primer ejercicio. Calcular la velocidad final BF2 en el gráfico del problema siguiente. Tenemos en este caso un móvil de masa M1, 2000 kilogramos, que se desplaza hacia la derecha, velocidad positiva, a razón de 40 metros por segundo. Entonces tenemos velocidad inicial del móvil 1, 40 metros por segundo. Tenemos un automóvil cuya masa 2 es 1500 kilogramos. La velocidad inicial de este móvil 2 es 10 metros por segundo hacia la derecha, signo positivo. El camión que va con mayor velocidad golpea al automóvil por detrás. Hay un choque. Entonces el camión, después del choque, cuya masa es de 2000 kilogramos, se desplaza con velocidad final de 30 metros por segundo. Esta es la velocidad de la masa 1. Velocidad final de la masa 1, 30 metros por segundo a la derecha. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad final del automóvil de la masa 2, cuya masa es 1500 kilogramos? Entonces, vamos a decir que la cantidad de movimiento inicial antes del choque es equivalente o es igual a la cantidad de movimiento final después del choque. Repito, cantidad de movimiento inicial equivalente o igual a la cantidad de movimiento final. Entonces vamos a aplicar la siguiente ecuación. La masa 1 por la velocidad inicial de 1. 1 es el camión. De masa 1 por velocidad inicial de 1. Más la masa 2, que es el automóvil, por la velocidad inicial del automóvil. Vamos a multiplicar masa 2 por velocidad inicial del automóvil. En este caso, la masa 2 es igual, esta es la cantidad de movimiento inicial, es igual a la masa 1 por la velocidad final de 1. Es de la del camión. Masa 1 por velocidad final de 1. Corrijo, más la masa 2 por la velocidad final de esa masa 2, que es el automóvil. Entonces, la cantidad de movimiento inicial del camión más la cantidad de movimiento inicial del automóvil después del choque es igual a la masa 1 por la velocidad final de 1, más la masa 2 por la velocidad final de 2. Esta es la cantidad de movimiento final del camión y esta es la cantidad de movimiento final del automóvil. Acá, cantidad de movimiento inicial del camión, cantidad de movimiento inicial del automóvil. Tal como están aquí, corresponden estas ecuaciones. Entonces vamos a reemplazar la masa 1, son 2000 kilogramos. Velocidad inicial de 1, 40. Más masa 2, 1500. Por velocidad inicial de 2 del automóvil, 10, igual a masa 1, 2000 kilogramos, la del camión. Velocidad final del camión, 30 metros por segundo, positivo a la derecha, más la masa 2, 1500, por la velocidad final de la masa 2, que es el automóvil, que no se conoce. Multiplicando aquí me daría 2000 por 4, por 40, perdón, te multiplico 2 por 4, 8, le agrego los 3 ceros de aquí y uno de acá son 4 ceros. Más 1500 por 10, daría 15000, igual a, multiplico aquí 2000 por 30, 2 por 3, 6, y le agrego los ceros, 1, 2, 3, 4, más 1500 por la velocidad final de la masa 2, que es el automóvil. Sumando estos dos valores, 15000 y 90000 me da 95000, igual a 60000. Este 60000 yo lo voy a pasar ahora a restar al otro lado de la igualdad para poder despejar la velocidad final del automóvil, que es BF2. Entonces, este está sumando, pasa a restar aquí, me quedaría 95000 menos 60000 igual a 1500. Corrijo, 1500, velocidad final de 2. Efectuando esta resta me da 35000 igual a 1500
velocidad final de la masa 2. Ahora, despejando, esta que está multiplicando pasaría a dividir, entonces me va a quedar 35.000 dividido entre 1.500. Esto me va a dar la velocidad final del automóvil, de la masa 2. Efectuando la operación en la calculadora, entonces vamos a tener el resultado de la velocidad final del automóvil. Efectuando entonces la división de 35.000 entre 1.500, nos va a dar 23.3 metros por segundo. Quitémosle este cuadradito de aquí. 23 metros por segundo. Este sería el resultado, es decir, esta es la velocidad final de la masa 2, la velocidad final del automóvil después del choque. Este carro golpeó a este, entonces este va a aumentar, va a quedar con una velocidad final de 23.3 metros por segundo. Pasamos acá, calcular la velocidad final del segundo móvil, este móvil aquí. Entonces tenemos esta esfera de masa 1, 2.5 kilogramos, la esfera de masa 2, 5 kilogramos, la velocidad inicial de la esfera 1 es 4 metros por segundo hacia la derecha, la velocidad inicial de la esfera 2, aquí 2, voy a corregir, la velocidad inicial de la esfera 2 es menos 6 metros por segundo, el menos es porque va hacia la izquierda, el signo negativo de la velocidad. Hay un choque entre las dos esferas porque van en sentidos contrarios, en contravía. Después del choque, entonces, la esfera 1 se devuelve, va hacia la izquierda con velocidad de 2 metros por segundo. Recordemos que la esfera 1 tiene una masa de 2.5 kilogramos. La masa 2 es de 5 kilogramos. Entonces vamos a preguntar con qué velocidad quedaría esta esfera después de que chocan aquí. Entonces vienen, se estrellan, se chocan. después del choque esta sigue para A y esta para dónde iría. Entonces vamos a resolver. La cantidad de movimiento inicial, masa 1 por velocidad 1, masa 1 por velocidad inicial de 1, masa 2 por velocidad inicial de 2, masa 2 por velocidad inicial de 2, es igual a lo que pasa después del choque, a la masa 1 por la velocidad final de 1, más la masa 2 por la velocidad final de 2. Entonces la cantidad de movimiento inicial de cada esfera es igual a la cantidad de movimiento final de las esferas después del choque. La masa 1, 2.5. La velocidad inicial de 1, 4. La masa 2, 5 kilogramos. Vamos a trabajar sin unidades. La velocidad inicial de 2, menos 6. Igual a masa 1, 2.5. Velocidad final de 1, menos 2. Este menos, recuerden que la esfera va hacia la izquierda. Más la masa 2, 5 kilogramos. Por la velocidad final de 2, la velocidad final de la segunda esfera que no sabemos cuál es. Multiplicando aquí 2.5 por 4 me da 10. Aquí aplicándole el signo más por más da más, por menos da menos. 5 por 6, 30. Igual a, multiplicando aquí más por menos da menos. Multiplicando 2.5 por 2 me da 5. Más 5 por la velocidad final de la esfera 2. Restando aquí me da menos 20. Igual. Este menos 5 lo voy a pasar ahora con signo contrario al otro lado de la igualdad. Estas cantidades quedan igual. Entonces me queda, pasa acá, menos 20 más 5 para despejar, igual a 5 velocidad final de la esfera 2. 5 por la velocidad final de la esfera 2. Efectuando esta resta, se restan y aquí el signo es mayor. Menos 15 igual a 5 velocidad final de la esfera 2. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir acá. Entonces me queda menos 15 sobre 5 positivo. Y eso me va a dar la velocidad final de la esfera 2. Ahora, efectuando la operación, menos entre más da menos, 15 dividido 5 me da 3 metros por segundo. La velocidad final de la esfera 2. Esta es la respuesta. Es decir que después del choque, la segunda esfera se desplaza hacia la izquierda. Ahora va al problema número 2, aquí, romano. La cantidad de movimiento inicial antes del choque es igual a la cantidad de movimiento final después del choque. Tenemos una masa M1 8 kilogramos que se desplaza con velocidad de 6 metros por segundo hacia la derecha. Esta masa va hacia la derecha. Esta otra masa 2
de medida de 12 kilogramos se desplaza hacia la derecha con velocidad de 2 metros por segundo. Es decir, van en la misma dirección. Esta tiene mayor velocidad, alcanza a la otra y la golpea por detrás. Hay un choque. Después del choque, vamos a decir que la masa 1 de 8 kilogramos se desplazó con velocidad de 4 metros por segundo y la masa 2 de 12 kilogramos no sabemos con qué velocidad quedó después del choque. Entonces, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Ley de conservación de la cantidad de movimiento. La masa 1 por la velocidad inicial de 1 es igual, la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2 es igual a la masa 1 por la velocidad final de 2, que es 1, corregimos, más la masa 2 por la velocidad final de 2. Entonces, masa por velocidad, masa por velocidad, masa por velocidad, masa por velocidad. Entonces, la masa 1 es 8 kilogramos, la velocidad inicial de 1 es 6, estamos reemplazando directamente los datos que tenemos acá. La masa 2, 12 kilogramos, la velocidad inicial de 2 es 2, igual a masa 1 que es 8 kilogramos, velocidad final de 1 es 4, masa 2, 12 kilogramos, y la velocidad final de 2 que no la conocemos. Multiplicando 8 por 6, 48, más 12 por 2, 24, igual a 8 por 4, 32, más 12 por la velocidad final de 2. Simples operaciones. 48 más 24 me daría 72, sumando estos dos valores aquí, ¿cierto? Igual a 32 más 12 por la velocidad final de la masa 2. Este 32 está sumando, pasa a restar para poder despejar. 72 menos 32 es igual a 12 por la velocidad final de la masa 2. Vamos a calcular esta velocidad final de la masa 2. Restando aquí, me da 42, efectuando esta resta, igual a 12 por la velocidad final de la masa 2. Este 2 se está multiplicando, pasa a dividir, me queda 42 sobre 12, igual a la velocidad final de 2. Efectuando la división, entonces me va a quedar 42 dividido 12, utilizando la calculadora. Entonces simplificamos o dividimos, vamos a dividir directamente 42 dividido 12, entonces me va a dar 3.5. Este resultado aquí me va a dar 3.5 metros sobre segundo. Esto va a ser la velocidad final de la masa 2. Esta sería la respuesta. Lo que significa, al dar positivo, es que cuando esta masa golpea a la otra por detrás, después del choque, esta primera reduce su velocidad a 4 metros por segundo, y esta de aquí, que venía con velocidad de 1 metro por segundo, al ser chocada por detrás, aumenta su velocidad a 3.5 metros por segundo. Positivo, no olviden que positivo, movimiento positivo de la velocidad es hacia la derecha, movimiento negativo de la velocidad es hacia la izquierda. Con esto hemos ejemplificado el tema de ley de conservación de la cantidad de movimiento.